¿Te has preguntado qué es la geometría sagrada y cómo la puedes aplicar en tu vida? La geometría sagrada viene de culturas ancestrales y está presente en todo lo que vemos y en lo que no vemos, en proporciones y formas contenidas en el microcosmos, hombre universo, y en el macrocosmos, magno universo. Quédate y te contaré todo lo que no sabías. Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comenta qué te pareció el video, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Empecemos. La geometría sagrada es una ordenación del universo y la sabia interpretación de su simbología. Es lo más comprensible en cuanto al origen de la creación. Es el estudio de las proporciones, estructuras, patrones, sistemas, códigos y símbolos que subyacen como eterna fuente de vida de la materia y del espíritu, es la huella digital de la creación. Es el camino para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El estudio e investigación de la geometría sagrada nos ayuda a regenerar esa capacidad de crear. Además, en base a ciertas proporciones, patrones, frecuencias, vibraciones, resonancias. Y sobre todo dibujando sus formas. Podemos ser capaces de recrear las condiciones necesarias para nuestro desarrollo de conciencia, elevando nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de amar. Recordemos lo que dijo Galileo Galilei. El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos. Es decir, que la geometría sagrada es el estudio de las conexiones y relaciones entre las proporciones y formas contenidos en el microcosmos, hombre universo, y en el macrocosmos, magno universo, con el propósito de comprender que la diversidad es la unidad de la energía armónica del ser humano. Cuando la enseñanza de la geometría sagrada es utilizada para mostrar el conocimiento ancestral de que toda la vida emerge de un mismo patrón, podemos ver claramente que la vida florece de una misma fuente que genera energía y fuerza creativa, inteligente e incondicionalmente amorosa, que algunos le llaman Dios, y que aquí nos referiremos como divinidad. La geometría sagrada es el medio más eficaz para ilustrar a nuestra mente lógica la unidad de todas las cosas. El estudio de las relaciones entre esas proporciones nos lleva a la comprensión de que todo lo que existe es de una única verdad, una única fuente, y que somos parte de ella. Esa certeza nos permite reconocer que somos parte de un único ser, y que entre más practicamos la geometría sagrada, empezamos a sentir una integración en las partes tanto intuitiva como lógica, adviniendo en sí un despertar de la ilusión que nos rodea, pues al ubicarnos en la tercera dimensión, lograremos penetrar en otras dimensiones superiores, siempre y cuando abramos nuestro corazón. ¿Por qué estudiar geometría sagrada? ¿Cuál será el resultado cuando apliquemos la geometría sagrada? Si aplicamos la geometría sagrada en nuestras vidas, queridos amigos y amigas, elevaremos nuestra frecuencia vibratoria partiendo de que es un canon divino con su ordenamiento estructural arquetípico, en virtud de su contenido de vida, codificado en la naturaleza, siendo parte de un todo, macrocosmos-microcosmos, alineando nuestra conciencia con la unidad, manifestando armonía en nuestros espacios sagrados y con quienes nos rodean. Además de que adviene la comprensión de que la geometría sagrada constituye una herramienta importante y, al llevar a cabo los ejercicios, nos darán la decodificación necesaria a nuestro nivel, el despertar de esta nueva realidad multidimensional. La vibración, el biomagnetismo, la resonancia y toda energía manifestada en esta nueva manera de comprender la realidad será en todo nivel de expresión y creación del ser humano una inspiración especial en la arquitectura y las artes, en la educación y la salud integral, en la ciencia, en la filosofía, nuevas tecnologías, en la espiritualidad, etc., considerando lo esencial como acciones conjuntas e integradoras. Además, un desarrollo autosustentable para una nueva humanidad. La geometría sagrada se autosustenta en la sabia integración armónicamente equilibrada de la diversidad. Diversidad de mujeres y hombres,
de todas las edades, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las artes, de todas las religiones, de todas las leyes, de todas las profesiones, de todos los oficios, de todos los ideales, de todos los niveles, de todos los colores, de todas las vibraciones, de todas las ciencias, de todas las filosofías, de todos los medios, incluyendo todos los ecosistemas y todos los elementos. Agua, tierra, fuego, aire, éter, además de todo lo edificado en todas las dimensiones. Es decir, todo el macro y microcosmos. La geometría sagrada se autosustenta en la sabia integración armónicamente equilibrada de la diversidad. Comprendiendo y aplicando las herramientas de la geometría sagrada que aquí manifiesto, podrán ser llaves que abran puertas para ese inicio del camino que cada uno decida emprender, consigo mismo, con su familia. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comenta qué te pareció el video, comparte, dale me gusta, muchas gracias.